Muy buen día, es un honor estar aquí con usted en representación del Ministerio de las Coronas. En el mensaje de hoy le exhorto a que por favor tenga su anotador en su mano porque voy a estar compartiendo unos puntos bien interesantes basados en la palabra de Dios y que quizás de una forma u otra usted puede identificarse como me ha sucedido a mí y por eso estoy compartiendo el mensaje con usted porque he sido encargada por Dios a compartirlo. ¿Para qué? Para que hagamos ajustes, porque no podemos seguir cargando ni arrastrando lo que hemos estado durante quizás todas nuestras vidas, por familias, por generaciones y más que todo porque le impide totalmente, monta como una muralla, como un muro de tal forma que le impide que acercarse a su propósito y sobre todo tomar posesión de la tierra prometida. Porque muy probable usted, al igual que yo, el Señor ya quiere que estemos en la batalla para alcanzar nuestra tierra prometida. Por eso es la urgencia de este mensaje. El mensaje es titulado Bendición después de la batalla. ¿Cuál es el producto que le va a transformar su destino? En otras palabras, la bendición después de la batalla, una vez rendimos, ¿verdad? Rendimos al Padre lo que tenemos que rendir y entonces Él va a transformar, ayudarnos a transformar nuestro destino y tomar posesión de nuestra tierra prometida. Mi nombre es María Díaz, por orden del Señor, por misericordia, soy proclamadora de su palabra para abrir oídos y ojos de lo que está sucediendo y lo que nosotros tenemos que modificar para poder cumplir nuestro propósito y sobre todo, ¿para qué? Alcanzar la tierra prometida. Y también ser de agrado a nuestro Padre Celestial, que es sagrado y sobre todo puro y muy bueno. El tema de hoy, como le indiqué, está basado en el libro de Génesis, capítulos del 30 al 33. Son breves, pero bien sustanciosos y le puede dar una esencia, unas enseñanzas excelentes. Les recomiendo que por favor lo lean y comparta con su familia. Esta historia es de cuando Jacob está básicamente en un regreso, pero antes de ir a ese regreso, le quiero hacer un breve, ¿verdad?, recuento. Jacob es gemelo, era gemelo de Esaú. Ambos, ¿verdad?, vinieron de la familia, de su padre fue Isaac y su madre fue Raquel. ¿Qué sucede? En el proceso de estar criándose, es más, antes de criarse, cuando estaban en el vientre, había una batalla. Lo puede leer en la palabra. O sea, que desde el vientre ya había una batalla entre Jacob y Esaú. Entre otros aspectos, antes de estar, ¿verdad?, en la luz, como dice la palabra, de darlos a luz su madre, Esaú fue el primero que salió. No obstante, Jacob le agarró el talón a Esaú, porque él quería ser el primero. En el transcurso de sus vidas esto sucede. En un momento dado, Jacob, podríamos decir, pues, utilizó una estrategia para obtener la bendición de la primogenitura. Porque en la Biblia está bien claro que el mayor el hijo mayor obtenía el doble de bendición de su padre, ¿ok? Conforme a la cultura y las costumbres. Por tanto, él no fue el primogénito, era su hermano Esaú. Y él preparó una estrategia, antes de verdad de llegar a la estrategia mayor, empezó a hacer estrategia para que su hermano le rindiera su primogenitura. Y así lo hizo su hermano, solamente por un ¿qué? Por un preparado de un guiso, porque estaba muy hambriento. Moviéndonos hacia adelante, la historia no se queda ahí, porque luego con su madre, Jacob hace un trato, ¿verdad? Pero fue instigado por su madre porque ella quería y ella sabía que él estaba interesado en la primogenitura y ella quería que él tuviera esa bendición. ¿Qué sucede? Ella, junto con él, se confabulan para que, para hacerle creer a Jacob que Isaac, ¿verdad? Para hacerle creer a Isaac que Jacob era Esaú. Por tanto, lo viste con ropas como las que usaba Esaú. A ese punto llegó el engaño. Y en esa transacción Jacob le mintió a su padre, exactamente, a su padre Isaac, en 2 ocasiones, diciéndole que sí, que él era su hijo Esaú. Ok,
Moviéndonos hacia adelante, esto sucede y entonces Isaac le otorga la bendición a Jacob. Esaú se entera porque entonces él regresa, porque ya el padre le había dicho que le iba a dar la bendición, pero que quería que le preparara un guiso. Su madre, ¿verdad? La madre de ambos, se confabula con su hijo Jacob y entonces ella es la que le prepara el guiso, tal y como le gustaba a su esposo. Y se lo da a su hijo Jacob para engañar a su esposo, el padre de Jacob. Interesante, ¿no? Todo esto en la Biblia, así que por favor léalo, es muy interesante. Entonces sucede que su padre le otorga la bendición. Cuando regresa del campo, ¿verdad? Del bosque, de cazar para preparar el guiso a su padre, se encuentra con que ya el padre había otorgado la bendición a su hermano. Eso lo enfurece de tal forma que dice, él hace un voto de que lo iba a matar. En el transcurso, entonces, su madre confabula con su hijo otra vez y lo envían, claro, arregla la situación de tal forma que es su padre también quien lo envía, ¿verdad? ¿Lo envía a quién? A la casa de su tío, el hermano de su esposa. Y ese hombre se llama Labán. Ahí Jacob estuvo trabajando por más de 20 años. Exactamente. Primero porque hizo un trato con Labán, que era su tío, para que entonces le diera una de sus hijas. Pero Labán dice no. Luego ¿qué sucede? Lo engaña literalmente y entonces lo hace trabajar el doble por la hija que él quería. ¿Ok? Esta es la situación, así que muy interesante, léala. ¿Qué sucede? Durante todos esos años él fue soportando engaños de su, podríamos decir, suegro tío, injusticias, trabajo agotador y largas temporadas de espera, porque tuvo que trabajar 14 años y luego 6 más por el ganado, por su sustento. Sin embargo, su mayor desafío vino luego. No fueron los 20 años, ¿ok? A pesar de que fue trabajoso, ¿verdad? Pero él se hizo rico, el Señor lo bendijo de tal forma que entonces su ganado creció tanto y hubo rencilla entre los siervos de Labán, su tío, y el ganado de él. Y entonces él observó el rostro de su tío, el cual se percató de que no era el más adecuado, no era tan amigable, y entonces ya en el proceso, ya Dios le había hablado a este joven, ¿verdad? Jacob, y le había dicho, te tienes que ir, te estoy ordenando que regreses a la casa de tu padre, que regreses a la tierra de tu padre. ¡Oh, qué sorpresa, ¿no? Él lo menos que se esperaba. No obstante, él sabía que no podía quedarse con Labán porque ya había rencillas entre los siervos de Labán, su ganado y otras situaciones que surgieron, que es importante que las lea en la palabra. Entonces, Dios le da un ordenato, le da una orden. Tienes que salir y regresar a la casa y a la tierra de tu padre. ¿Qué sucede? Jacob sabía que si él regresaba a la tierra de su padre, ahí iba a encontrar a su hermano Esaú, el cual muy probable no iba a perdonarle su vida. No obstante, empieza el temor y él empieza a pensar qué hacer. Y esto es lo que decide Jacob en medio de otra estrategia. Increíble, ¿no? Eso sí está en la Biblia. ¿Qué sucede? Dice la palabra bien claro en Génesis 32, que Jacob estaba realmente atemorizado y angustiado. Era confrontar, ¿no? A ese hermano que juró que él hizo un voto de que lo iba a matar. No obstante, en medio del proceso, antes de partir por completo, divide todo su campamento. Quiere decir todo su ganado y sus hijos y sus hijas y sus esposas, porque tuvo varias esposas, además de Raquel, porque le dieron las siervas, otros elementos que ellos hicieron en el transcurso de esos 20 años, que sucediera tan grande que lo dividió en 2 campamentos. ¿Cuál era la estrategia? Que si su hermano, de una forma u otra, hacía daño al primer campamento que le iba a enviar como regalo, pues no iba a ser de gran pérdida en términos, podríamos decir, emocionales para Jacob. Entonces, en el segundo campamento, podríamos decir, el segundo bando,
que iba a irse de camino hacia la tierra de su padre. Eran los que estaban sus hijos y allí estaban sus dos esposas, sobre todo su esposa Raquel, que era la que más amaba. En el transcurso, mientras se están yendo de sus campamentos, ¿verdad? Suceden una serie de situaciones. Eso lo puede explorar aquí en la palabra, porque es bien importante que usted le estudie y corrobore todo lo que yo estoy compartiendo. En Génesis 32 es bien claro que Jacob se recuesta a descansar. Y en ese proceso, el ángel de Dios se encuentra con Jacob. Jacob entra en una batalla con este ángel, una batalla física, al punto que podríamos decir, ya él estaba batallándose psicológicamente y físicamente de enfrentar a su hermano, y eso lo estaba angustiando y estaba ¿qué? Súper temeroso, angustiado y con mucho temor, mucho miedo. Y ahora se encuentra con esta situación de que el ángel del Señor está en batalla con él. ¿Por qué era tan fuerte el dolor y el pesar que él tenía? Fue un encuentro divino en el cual le reveló bien claro, y le voy a explicar qué es lo que quiero decir. Le reveló todo lo que le había cargado por esos 20 años y quizá desde antes. Reveló su manipulación, reveló su autoesfuerzo, reveló sus dudas, la falta de confianza en la promesa de Dios que le hizo a Abraham. Porque él dijo que en Abraham todas las generaciones futuras iban a ser bendecidas y él era parte de esa bendición. Por tanto, él hasta cierto punto dudó de esa bendición que Dios le prometió y que él ya había escuchado en muchas ocasiones como recuentos que hacían su padre y pues como recuentos de la familia, como costumbre, porque está así determinado en la palabra de Dios, que le contaran a los hijos y los hijos de los hijos, para que no olvidaran sobre todo los mandamientos de Dios. Entonces, durante todos esos años él llevaba carga, temor, culpa. Y entonces, cuando el ángel del Señor lo confronta y está en esa batalla física, le pregunta el ángel, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Básicamente fue como una confesión de espejo, porque él sabía que su nombre representaba engañador, estratega, manipulador, más en esencia el suplantador. El suplantador, eso es lo que significaba el nombre de Jacob. Así que cuando dijo su nombre se vio retratado bien claro de lo que él había sido durante toda su vida, lo cual hasta cierto punto había estado destinado por su nombre. ¿Qué sucede? En esa batalla con el ángel, Jacob, muy ambicioso, podría decirlo yo, esa es mi interpretación, realmente él quería la bendición de Dios, no quería perderla bajo ninguna circunstancia. Y le dijo, no te soltaré si no me bendices. Y así sucede. Pero el ángel, en cambio, le disloca parte de su cadera. Y eso fue parte del residuo de esa batalla. ¿Qué sucede? El rendimiento de Jacob en ese momento, que le dice, no te dejaré si no me bendices, es como diciendo, ok, te voy a dejar ir, ya estoy, no voy a luchar más, pero necesito que me des la bendición. Y así lo hizo el ángel de Dios. Dios es tan misericordioso que en medio de todo lo que él había hecho correcto, le da la bendición. ¿Qué sucede? ¿Por qué lo hizo? El nombre de Israel, entonces el ángel de Dios le dice, ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, el cual significa príncipe con Dios o uno que lucha con Dios. Entonces Dios en su misericordia no solamente lo bendijo, sino que le da una nueva identidad, un nuevo destino. Y de esto es que se trata el mensaje. Cuando nos rendimos a Dios en medio de las batallas, sea cual sea, cuando nos rendimos completamente y somos obedientes, sobre todo, Dios nos ofrece su bendición. Pero es parte del intercambio, de la lucha, ¿no? Entonces, Jacob ahora tiene un nuevo destino. Pero ahora tiene que confrontar a su hermano Esaú. ¿Por qué? Bueno, iba a ser menos carga porque ya había confesado quién era y ya el ángel lo había bendecido. O sea, que iba a enfrentar a Esaú, sea cual fuera las consecuencias, de una forma con menos carga, con menos peso, quizás con más confianza por la bendición de Dios. Porque la lucha lo moldeó, ese encuentro lo cambió, fue un rendimiento completo
que lo llevó a la bendición de Dios. Entonces, ¿cómo esto conecta con su vida y la mía? Muchos de nosotros estamos en una encrucijada, exactamente, en una intersección que no sabemos qué hacer, ¿verdad? Tenemos en cruces similares, temporadas, nuevas carreras, nuevos lugares, nuevas decisiones, nuevas metas, nuevas responsabilidades, porque toda bendición, recuerde esto, conlleva responsabilidad. Esto entonces significa que tenemos que confrontarnos y vernos tal y como somos o como hemos sido durante todos estos años, cómo realmente somos y cómo Dios nos ve. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones seguimos cargando viejos temores, los susurros de lo que nos decían, los sobrenombres, todas las antiguas creencias, las falsas creencias, nuestra sociedad, nuestra crianza, lo que nos decía la familia, los amigos, los maestros, inclusive nuestros supervisores y las personas que más amamos. Nos decían, no eres suficiente, no vas a llegar a nada. No se supone que tú hagas eso, tú eres mujer, no se supone. No tienes los contactos, no tienes la influencia, no tienes el dinero, no tienes ni siquiera el apellido. Uf, qué mucha carga, ¿no? Pero entonces nosotros tenemos que hacer una reflexión con Dios y decirle, Padre, ayúdame, porque quizás nosotros mismos estamos repitiendo parte de lo que ellos nos decían y añadimos. Decimos, y si no funciona ese negocio, y si me rechazan, no soy suficiente, no tengo el talento, me falta más para hacerlo. Así que como Jacob nos tenemos que preparar para este nuevo año. No podemos seguir cargando lo que nos ha atrasado y nos ha detenido a cumplir nuestro destino y nuestro propósito. Así que nos preparamos como Jacob, pero tenemos que prepararnos también y rendirnos ante Dios con todas nuestras cargas. No más estrategias, no más estrategias, recuerde esto. Yo como entrenadora de vida, como life coach, veo esto en muchas personas, inclusive en mí, que empezamos a dudar de nuestros talentos, habilidades y llamado. Somos personas preparadas de una forma u otra, pero también cargamos inseguridades, temores, heridas del pasado, una identidad que no es la que Dios ha dicho de nosotros. Entonces Dios quiere que reflejemos lo que Él dice que somos. Como coach de vida le pregunto lo siguiente: ¿qué barrera interna tiene usted que le está impidiendo moverse hacia su destino? Tenemos que confrontar viejos temores y confrontarlos con la verdad de Dios, la cual nunca nos falla, porque es verdad. ¿Qué más? Tenemos que identificar cuál es ese Esaú que estamos evitando. Para poder dar el próximo paso y en obediencia cumplir nuestro propósito o llamado. Quiere decir que si Jacob cruzó el río cojeando, porque literalmente le dislocó la cadera, pero fue transformado. Ya no era el suplantador, ya no era el engañador. ¿Por qué? Porque ya le había luchado con Dios y Dios le había cambiado su nombre, por tanto su identidad. Y usted ha sido cambiado de identidad también. No tiene que seguir cumpliendo lo que otros decían de usted. Así que corte ese cordón, no más derrota en ese elemento. Tiene que fortalecerse con la palabra de Dios y lo que Él le dice que es usted. Ahora que vamos hacia un nuevo año, le pregunto a usted, como entrenadora de vida, antes de cerrar el año, por favor, siéntese con Dios y su palabra y pregúntese a usted, anote por favor, ¿qué necesito rendir a Dios para entrar a lo que Él ha preparado para mí? ¿Qué necesito rendir a Dios para entrar para lo que Él ha preparado para mí? Quizás es un temor, quizás es un pasado, quizás son heridas, dolor pasado, los deseos de querer controlar todo, su tiempo, su identidad, como le dije, marcada por heridas del pasado, o quizás tiene que entregarle al Señor adicciones, furor, ira constante, amargura, resentimiento, envidia, celos, pasiones desmedidas, inmoralidad sexual, embriaguez, apuestas, pornografía, desperdiciar tiempo y talentos, juegos de azar, dudas, cuestionamientos a Dios, incredulidad, quizás es el orgullo, quizás es baja autoestima, la arrogancia, mentiras, difamación, un espíritu crítico,
un espíritu de no ser agradecidos, un espíritu altivo, o quizás son prácticas del tarot, las barajas, las cartas, magia blanca o magia negra, todo lo que tiene que ver con la nueva era, barajas, todas esas cosas que están en oposición y el Señor aborrece. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando una oportunidad para entregarnos la tierra prometida, pero tenemos que ser obedientes y rendirnos ante Él. Necesitamos nuevas fuerzas, por tanto tenemos que descargar eso que nos atrasa. Como Jacob, antes de iniciar el nuevo año, necesitamos ser transformados una vez más, listos para caminar hacia nuestro destino, porque Dios nos va a guiar. Cuando le entregamos todo a Dios, todo lo que Él merece, sobre todo nuestro corazón, Él hace cambios de adentro hacia afuera. Nos sana, nos guía y nos sigue aconsejando a través de su Espíritu Santo si hemos proclamado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que, de esa forma no tenemos que tener temor mientras caminamos y podemos cruzar transformados, pero tenemos que tomar la iniciativa para que así sea. La mejor transformación es que si usted no ha proclamado a Jesús como su Señor y Salvador, este es su momento. Y para aquellos que se han distanciado o no quieren tener nada que ver con Dios por dolor, pérdida, sea lo que sea, yo no soy quien para preguntarle por qué. Eso es entre usted y Dios. Le ofrezco, esto sí, le ofrezco la oración de salvación. Así que con reverencia vamos al Padre y le decimos: Padre Celestial, vengo ante ti humilde, completamente arrepentido, confesándote mis pecados. No deseo continuar en esa ruta más. Me arrepiento. Deseo ser renovada en ti. Pues creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo, que Él murió, fue sepultado y lo resucitaste el tercer día, como dice tu palabra. Ahora, Jesús, te pido, invoco tu nombre, porque quiero que seas mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón. Por fe te declaro como mi Señor y Salvador y pongo toda mi confianza en ti. Te doy todo lo que soy. Guíame para cumplir mi propósito. Ayúdame a vivir mi vida para ti y caminar en mi propósito, para que fui creada o creado. Guía mis pasos. En tu nombre orado, Jesús. Amén. Ahora usted es parte de la familia, por favor, suscríbase al canal, denos un dedito hacia arriba y comparte este mensaje con otros, porque al igual que usted, todos merecemos que después de tanta batalla recibir la bendición de Dios, pero tenemos que rendirnos porque Él va a transformar nuestro destino. Hasta la próxima, Dios lo bendiga.